Tengo 62 años y durante más de 30 de ellos estuve completamente seguro de qué significaba ser un buen padre. Tenía un manual claro: proveer, disciplinar, enseñar a ser fuerte, preparar para el mundo. Creí que si cumplía esos puntos, todo lo demás, el cariño, la confianza, el respeto, vendría por añadidura. Era una transacción, ¿verdad? Yo trabajo, tú obedeces, yo sacrifico, tú triunfas. Fue la mentira más peligrosa de mi vida y casi me cuesta lo único que de verdad importaba a mi propio hijo, mi hijo Lucas. Hoy es un hombre de 35 años, un buen hombre, pero cuando tenía 17, para mí era un rompecabezas. Se había vuelto callado, distante. Yo lo atribuía a la adolescencia, a la rebeldía sin causa. Nuestras conversaciones eran interrogatorios. ¿Y las notas? ¿A dónde vas? ¿Con quién? Sus respuestas eran monosílabos. Un bien, un a ningún sitio, un con amigos. Yo pensaba, es un vago, le falta carácter. Y redoblaba mi estrategia. Más exigencias, más advertencias sobre el futuro, más silencio cuando no cumplía con lo que yo esperaba. Recuerdo una noche, él estaba en su habitación con la puerta cerrada, como siempre. Yo pasé por el pasillo y me detuve. No hubo ruido de videojuegos ni música, solo un silencio absoluto. Y en vez de preguntarme, ¿estará bien?, me dije a mí mismo, bueno, al menos no está haciendo tonterías. Y seguí caminando hacia mi estudio a trabajar un par de horas más. Esa fue mi paternidad en su esencia, ausencia física y una presencia emocional que solo servía para fiscalizar. El punto de quiebre llegó un sábado por la mañana. Lucas estaba en un viaje escolar de 2 días. Su madre me pidió que le cambiara el escritorio de sitio para pintar la habitación. Mientras movía el mueble pesado, algo resbaló y cayó al suelo con un golpe sordo. Era un cuaderno forrado con tela negra, sin etiqueta. Al recogerlo, se abrió por una página marcada. No era mi intención espiar, pero mis ojos captaron una frase y fue como si un cable de alto voltaje se me clavara en el pecho. La frase decía: la soledad más grande no es estar solo, es estar en tu propia casa y sentir que tu existencia es como mucho un inconveniente. El aire se me fue de los pulmones. Me senté en el borde de su cama, el diario en mis manos como un objeto radiactivo. Mi mente gritaba, esto no es correcto, esto es su privacidad. Pero mi corazón, un corazón que de repente latía con un pánico primitivo, ya había sido envenenado por esa verdad. Y seguí leyendo, no por morbo, sino por la terrorífica necesidad de entender al extraño que vivía bajo mi techo. Lo que encontré no fue la típica rebeldía adolescente. No había chismes de amigos ni ensoñaciones tontas. Era un documento desgarrador de invisibilidad. Escribía sobre el sonido de mis pasos por el pasillo. Paso rápido, firme, siempre yendo a algún sitio que no soy yo. Sobre nuestras cenas, pregunta, respuesta corta, silencio, juicio en sus ojos, vuelta a comer. Es como alimentar a un recluso. Sobre un día en que aprobó un examen difícil, se lo dije. Asintió, dijo, ya era hora, y se fue al teléfono. Mi alivio no le importaba, solo el resultado. Había una entrada dedicada a analizar mi sonrisa. Mi padre tiene 2 sonrisas, la de sociedad, que es falsa pero funcional, y la que me da a mí, que no es una sonrisa, es un estrechamiento rápido de los labios, un tic de aprobación mínima, preferiría un grito. Pero la página que heló mi sangre fue una de las últimas. Hablaba de un plan, no un plan dramático de fugarse, sino algo peor, más definitivo y adulto. La universidad está a 1 año. Elegiré la más lejana que me acepte y cuando me vaya, voy a hacer un experimento, no llamaré, no escribiré. Voy a ver cuánto tiempo pasa hasta que se den cuenta de que ya no existo en su radar. Apuesto a que para Navidad, tal vez para el próximo verano, será mi prueba final. Lucas no estaba planeando una rebelión, estaba planeando su propia desaparición emocional y yo, con mi manual de proveedor y disciplinador, había sido el arquitecto principal de ese plan. En ese momento,
Sentado en su cama, oliendo a su colonia y a la madera de su escritorio, el hombre de la casa se desmoronó. El respeto que creía haber ganado a fuerza de exigencias era en realidad miedo y distancia. El carácter que intentaba forjar se estaba resquebrajando en aislamiento. Yo no estaba construyendo un hombre, estaba cultivando un huérfano con padre presente. Tuve el diario en mis manos durante 2 horas. Lloré de una rabia dirigida única y exclusivamente hacia mí mismo. ¿En qué momento confundí la fortaleza con la dureza? ¿En qué momento el deseo de que fuera el mejor se tradujo en el mensaje constante de que no era suficiente? Lo más difícil no fue leerlo. Lo más difícil fue qué hacer después. Podía guardarlo, fingir que no lo había visto y continuar con mi papel. Podía usarlo como munición para un enfrentamiento. ¿Esto es lo que piensas de mí? Ambas opciones me garantizaban perderlo. Entonces hice algo que no estaba en mi manual, algo que me aterrorizó más que cualquier crisis laboral. Me hice vulnerable. Cuando Lucas volvió, lo llamé a mi estudio. Él entró con esa expresión cautelosa, preparado para otra reprimenda. En mi escritorio, a la vista, estaba el diario negro. Vi cómo el color se le iba de la cara, una mezcla de horror y traición. «Lucas», dije, y mi voz sonó extraña, quebrada. «Encontré esto. Se cayó cuando movía tu escritorio, y lo leí». Él no dijo nada, solo apretó los maxilares, sus ojos brillando con una furia helada. Había cruzado la última línea. «Antes de que digas nada», continué, luchando por mantener la voz estable. «Necesito que sepas 3 cosas. La primera, no tenía derecho. Fue un accidente, pero seguí leyendo y fue una invasión. Te pido perdón por ello. La segunda, cada palabra que leí me destrozó, pero no por lo que dice de mí, sino por el dolor que refleja en ti. Y la tercera, la más importante, hice una pausa, mirándolo directamente, permitiéndole ver el brillo de lágrimas en mis ojos, algo que él nunca había visto. La tercera es que tienes toda la razón». Él parpadeó, desconcertado. La furia se agrietó. «Tienes razón en sentirte invisible. Tengo razón en que soy un fantasma que grita desde lejos, en que mi sonrisa para ti es un tic, en que he estado tan obsesionado con el hombre en que quería que te convirtieras, que me he perdido por completo al niño que eras y al hombre que ya eres». Le conté, punto por punto, lo que había leído, no como un juicio, sino como una confesión. Escuché mis pasos por el pasillo. «Tienes razón, nunca iban hacia ti. Recuerdo ese examen. Tu alivio era lo único que importaba, y yo solo vi un obstáculo superado. Lo siento». No hubo un abrazo mágico, no hubo una reconciliación de película. Hubo un silencio pesado, cargado. Él lloró de rabia, de alivio, de años de sentimientos comprimidos. Yo lloré de vergüenza y de un amor que por fin entendía que no se expresaba con exigencias. Esa conversación fue solo el principio. Fue el día que tiré mi manual viejo. Aprendí a sentarme en el sofá a su lado sin hacer preguntas. Aprendí a preguntar «¿Cómo te sientes?», en vez de «¿Qué hiciste?», a escuchar sus silencios sin llenarlos inmediatamente con un sermón, a celebrar sus pequeños triunfos sin el «podría ser mejor», a convertirme lentamente de un juez en un testigo, de un arquitecto en un jardinero. Hoy, Lucas y yo tenemos una relación. No es perfecta, pero es real. Hablamos, reímos, a veces discutimos, pero ya no desde trincheras opuestas. Hace poco, siendo él ya padre, me dijo: «Gracias por romper el ciclo, papá». Por eso les digo esto a todos los padres, a todas las madres, a cualquiera que ejerza una autoridad sobre alguien más joven. Cuidado con el manual que siguen. Tu hijo, tu hija, no es un proyecto a entregar.
No es un reflejo de tu éxito. Es un alma que necesita ser vista, no escaneada en busca de defectos, sino verdaderamente vista. La disciplina sin conexión solo fabrica buenos mentirosos. Las reglas sin relación solo construyen muros expertos. Pregúntense, cuando su hijo entra en una habitación, sus ojos iluminan, ahí estás, o calculan, ¿qué habrás hecho ahora? Su silencio les genera curiosidad o sospecha. Lucas no necesitaba que fuera más duro, necesitaba que fuera más humano. No necesitaba un general, necesitaba un puerto. Si hay una pared entre ustedes, no la derriben a gritos desde su lado. Dense la vuelta, caminen hasta el otro lado y miren el mundo desde la perspectiva de su hijo. Es posible que lo que vean les rompa el corazón. Es posible que tengan que tragarse un orgullo enorme, pero es la única forma de encontrar, no al rebelde que imaginan, sino al ser humano confundido y herido que está esperando, contra toda esperanza, a ser encontrado. No esperen a encontrar un diario, no esperen a que planee su desaparición. La soledad de un hijo bajo su propio techo es el fracaso más silencioso y devastador que pueden cometer. Y la cura no es otra lección, otra exigencia, otro cuando yo tenía tu edad. La cura es una frase simple, humilde y valiente que cambió mi vida y salvó la de mi hijo. Tienes razón y lo siento. Si les llegó esto, suscríbanse. Hay más verdades duras que necesitamos compartir antes de que sea demasiado tarde para alguien más.